Muy bien, gracias. Pues decía Marcha que gracias por la invitación, no pierdo más tiempo, pero enhorabuena por la iniciativa. Creo que este simposio es muy necesario, más que relevante, y más lo quisiéramos tener una iniciativa de este tipo en otros países. Lo que voy a presentar está en una presentación PowerPoint que, si me dan permiso, comparto con ustedes. ¿Había sido invitado? ¿La ven ustedes? Sí. Había sido invitado a hacer una presentación sobre exposición humana al plástico, y lo que voy a hacer antes que nada es agradecer la financiación de las agencias nacionales españolas y europeas que han permitido que hayamos realizado la investigación durante este tiempo, y de forma especial a parte del trabajo que se realizó en la Universidad de Panamá durante los meses pasados del año 23. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos, Quiero doctor. empezar mi presentación. Perfecto, sí, es que no había feedback. Perdón. Quiero empezar mi presentación con este trabajo que se presentó o que se publicó hace 3 días en una de las más prestigiosas revistas de investigación clínica, el New England Journal of Medicine, una revista que leen los médicos prácticos y que está presentando lo más relevante y lo más actual de la investigación clínico-epidemiológica. Es la demostración del efecto pernicioso que tiene la presencia de microplásticos, fundamentalmente polietileno y PVC, en las placas de ateroma, y que se asocia en esos pacientes con un mayor índice de complicaciones. Nosotros ya teníamos evidencia previa de la exposición humana a contaminantes químicos y fundamentalmente la presencia de plásticos en diferentes órganos y sistemas, pero ahora es la primera vez que leemos algo tan relevante como esta plastificación del músculo cardíaco. El contenido de la presentación es, en primer lugar, una declaración de intenciones. ¿Por qué no nos gusta el plástico? A continuación, los experimentos o los estudios de biomonitorización humana que hemos llevado a cabo, algunos ejemplos de fuente y vías de exposición y las conclusiones. ¿Por qué no nos gusta el plástico? Fundamentalmente porque es un derivado del petróleo y otros combustibles fósiles. Y eso significa que cualquier instrumento, proceso o elemento que contenga plástico nos hace dependientes de una economía muy compleja y, en el caso de España, por ejemplo, siempre dependiente del extranjero. El plástico es fácilmente fragmentable y por eso el gran problema que ya se viene describiendo esta mañana de la presencia ambiental de micro y nanoplásticos. El plástico es un producto persistente. Yo siempre cuento que si Cristóbal Colón hubiera llevado una botella de agua de 1,5 litros en el barco y lo hubiera depositado en tierras de Panamá hace 500 años, ahora estaría acabando de desintegrarse y de eliminarse. Es terriblemente persistente. Y ya sabemos desde hace unas semanas, hace unos años, que el plástico es bioacumulable. Y además nos dicen de forma repetida que bien, vale, existe esa exposición al plástico, pero realmente no sabemos nada de su toxicidad. Miren ustedes, llevamos más de 30 años estudiando la toxicidad sobre los seres humanos de los polímeros, oligómeros, monómeros y fragmentos y componentes químicos del plástico. Sabemos muchísimo sobre sus aditivos, desde los talatos a los polibromados o los perfluorados. Sabemos algo más de los compuestos que adhieren a su paso por el medio ambiente, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y ahora empezamos a entender que los microplásticos son, por la colonización de bacterias, fuente de exposición humana a esa nueva biosfera que conocemos como la plastisfera. En el último proyecto europeo que acabamos hace unos años, que estaba dedicado a la medida de la exposición de los europeos norte, sur, este y oeste, y que estudió con la ayuda de 116 agencias gubernamentales a 13.000 europeos de cualquier localización, sabemos que los europeos están expuestos a alarmantemente altos niveles de contaminantes químicos. Casi todos ellos derivados del petróleo. Y cuando hablamos de eso, la gente se imagina que estamos figurando esta imagen. Esto es las costas de Galicia cuando el petrolero Prestige inundó las costas de España.
y piensan que esto es la invasión por el petróleo, cuando la verdadera invasión por el petróleo es la presencia en la orina de todos los europeos, de ambos sexos y de cualquier rango de edad, de compuestos como los phtalatos y otros elementos que componen el plástico. Los derivados del petróleo y los combustibles fósiles son útiles para la producción de petróleo, detergentes, jabones, plásticos, fertilizantes, perfumes, caucho sintético. Es decir, son una de las fuentes de energía y de producción química más potentes de las que existen en el mundo actual. Este es el consumo de petróleo hasta el año 2022 a nivel global y esto es el consumo de plástico que va por detrás del consumo de petróleo. ¿Y qué pasa con ese plástico? No me voy a extender porque ya lo han comentado los compañeros esta mañana en las otras presentaciones. Ese plástico, esas 400 millones de toneladas que se producen, por ejemplo, en el año 2020, van fundamentalmente al medio ambiente y muy poco es reutilizado o reciclado. De tal manera que, según los informes europeos, de las 146 millones de toneladas que llegan a el embalaje, 141 son eliminadas medioambientalmente. Y le sigue, después de construcción, que tiene una vida media más larga, fundamentalmente el textil. Esta es una foto de cuando yo estaba en en Panamá, y vi el estreno del gran supercarguero Evergreen que iba a pasar por el canal de Panamá. Uno de estos cargueros derramó frente a las costas gallegas hace menos de 2 meses un contenedor con 50.000 kilos de polietileno. Y todos en España nos asombramos de cómo a las playas gallegas, ahora en lugar de llegar petróleo, lo que llegaban eran estas pequeñas bolitas de polietileno. Y allí fueron miles de voluntarios a limpiar esas playas. Es lo que se llama una contaminación no intencionada. Pero hay otras miles formas de contaminación intencionada, como es esto, tan típico en el sur de Europa, que es utilizar plástico en forma de césped verde, porque es muy bonito y muy verde, y que al final, por ejemplo, el plástico en esta línea de metro de Granada ocupa 6 contenedores, o equivale a 6 contenedores de los que cayeron por la borda del Mercante. Es una utilización estúpida e intencionada de plástico en los usos urbanos. También hay otra forma intencionada que es, como yo digo, sin haber querido, sin querer, de plástico, de neumáticos reciclados en los campos de fútbol alrededor de todo el mundo. Ahora se convierte en un grave problema porque no solamente atañe al polietileno utilizado en los campos, sino a los miles de neumáticos triturados para hacer esos campos. O el uso de los microplásticos en la perfumería y la cosmética, como es el caso de la escarcha. Todo esto es un problema enorme de reciente descubrimiento y que ha obligado a la Unión Europea el 25 de septiembre del 2023 tomar medidas para la prohibición inmediata de cualquier uso de los microplásticos de forma intencionada, ya sea en el relleno de los campos de deporte, ya sea como aditivo en cosméticos o en sus miles de aplicaciones, como pueden ser los productos de los detergentes, los juguetes o los productos médicos. Los efectos para la salud de los derivados de los combustibles fósiles son bien conocidos y están perfectamente explorados. Hace una semana, una de las revisiones en el New England Journal of Medicine hablaba de los determinantes de la exposición, que son extrínsecos e intrínsecos, y los efectos que puedan tener estos derivados, ya sea sobre la fertilidad, la diabetes, el índice conectivo o, como a nosotros nos interesa mucho, la afectación del sistema hormonal. Por eso hemos venido estudiando durante años lo que se llama la disrupción endocrina. Ustedes van a hablar esta tarde de ejemplos disruptivos. Nosotros utilizamos esa palabra para ver cómo algunos compuestos químicos pueden alterar las hormonas del organismo y tienen además estructuras muy diferentes. Algunos de ellos son claros componentes del plástico, como los phtalatos, el ablandador del PVC, o los alquilfenoles, que son unos detergentes, o los polibromados, que son el más frecuente de los aditivos que evitan la llama.
Hemos aprendido durante estos 27 años que las fuentes de exposición a los disruptores endocrinos plásticos son inadvertidas y universales, que los efectos sobre la salud son variados y que gran parte de los disruptores endocrinos están vinculados al plástico. Quería aquí traerle la historia de las recomendaciones para evitar la exposición a estos disruptores endocrinos, en los cuales la Universidad de Panamá ha participado activamente con la edición de hasta ahora 2 libritos de Libérate de tóxicos. Decía la compañera que es frecuente encontrar casos de intoxicación aguda por plástico. Yo les presento aquí lo más llamativo de las costas de España de hace un año. En las costas de Granada, un cachalote con cerca de 17 kilos de plásticos de invernadero, imágenes de microplásticos en las entrañas de peces de menor tamaño, de nanoplásticos y microplásticos en los fondos marinos, y aquí quiero llamarle la atención sobre este magnífico trabajo publicado en el Royal Society, donde se hace hincapié de que una parte muy sustancial del plástico no flota. La densidad del polietileno tereftalato y del polipropileno es próxima a la densidad del agua de mar, pero para el resto de los plásticos, la mayoría de ellos, no es superior la densidad del plástico, por lo cual será más frecuente encontrar plásticos, sobre todo de origen textil, en el fondo marino que en superficie. Quiero, para acabar esta parte introductoria y muy rápido, traer a colación este chiste gráfico de la prensa francesa, cuando la señora va a la pescadería y reclama una bolsa y le dice el pescadero, la lleva dentro. Bueno, eso va a ser lo que ocurre. ¿Cómo ocurre la exposición humana al plástico? Pues la exposición humana al plástico está perfectamente documentada. En principio, hace 2 años, un grupo italiano la describió como presente en la placenta y acuñaron el término de la plasticenta para describir cómo había ocurrido ese depósito y explicar si el origen de esos microplásticos era por las vías aéreas superiores o por las vías digestivas. Los plásticos se han descrito en los especímenes de colon humano, en las intervenciones de cáncer, y se habla del plástico y la plastisfera, es decir, los gérmenes asociados, como el caballo de Troya de la microbiota. Plástico hay en las heces de los humanos en todos los continentes. Plásticos hay en el epitelio pulmonar y fundamentalmente dominado por el polipropileno, y a esto les recuerdo que el polipropileno fue el material más utilizado en las mascarillas durante toda la epidemia de COVID. Plástico hay en la sangre, como para hacer una tarjeta de crédito, plástico hay en la leche materna y, como les comentaba al principio, plástico hay en nuestras arterias, fundamentalmente en las placas de ateroma, y contribuye al mal pronóstico de la enfermedad. El origen del plástico, y eso se nos olvida en muchas ocasiones, es en gran parte debido a la pésima gestión del textil. Alguien cree que vamos vestidos de seda, de lino o de algodón, cuando en realidad todos, como yo ahora mismo, vamos vestidos de poliéster, y la gestión de la basura textil es pésima. Plástico en el medio sanitario es un enorme problema. Ya lo publicamos en el año 2019. La publicación mereció una exclamación de toda la clase sanitaria, pero en realidad poco hemos hecho. El plástico algún día tendrá que ser revisado de su uso masivo con seres tan indefensos como es un recién nacido de muy bajo peso corporal. Plástico en la construcción, dando o provocando esa aparición de nuevos cementos con propiedades poliméricas y milagrosas, y con consecuencias dramáticas, como habrán visto ustedes recientemente en el incendio en Valencia, donde un edificio de casas o de pisos muy nuevo ardió en menos de 2 horas debido a toda su fachada, probablemente de poliuretano. Plástico en el interior de las casas, indoor. Esto es una madeja que recoge la limpiadora automática en el interior de una casa normal. No es pelo. Una vez analizado, sabemos que es fundamentalmente fibra
que domina sobre los fragmentos es fundamentalmente fibra textil. El 75% es sintética, no es algodón ni es seda, y con tamaños que los colocan en el rango de micro y nanoplásticos. Muchas veces se ha podido identificar como poliamida, como poliéster o cualquiera de los plásticos que hay en casa. Y plásticos, como decía, también en los cosméticos. Y paso aquí. Pero ¿cómo creemos que es la mayor fuente de exposición al plástico? Pues fundamentalmente por la vía digestiva, acompañando a residuos en los alimentos. No ya hablo de pesticidas, sino de los propios plásticos abandonados en agricultura y cómo se incorporan a los alimentos. Todo este plástico que ha servido para invernadero y que después se deja perderse en el medio ambiente, o en lo que hablamos al principio, el súper empaquetado, ¿no? Estos 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno, envueltos en un film de polietileno, que tú llevas en una bolsa de polipropileno y cargas en un carrito de policarbonato. Una locura, una orgía del plástico que no tiene la más mínima justificación sanitaria. De hecho, les presento aquí una de las últimas publicaciones de una universidad cercana a la de Granada, en donde describen por primera vez la presencia de patatas o papas, como dicen ustedes, preparadas en microondas de nuevos elementos correspondientes al polipropileno en el cual se cocinan esas patatas. Son patatas preparadas que solamente necesitan 8 minutos de cocción, y este grupo describe no solamente el paso de los componentes del polipropileno a la patata, sino la reacción de esos componentes, un fotoiniciador con el almidón de la patata, creando un compuesto químico completamente nuevo, es decir, un despropósito completo. Plástico en los biberones de policarbonato que fueron prohibidos en Europa en el año 2011, pero que aún siguen estando, y ustedes lo conocen bien, en estos botellones de policarbonato que son tan populares en todo el mundo. Ahora han sido sustituidos en algunos casos por el polietilenglicolato. Y les cuento aquí una historia muy rápida para que vean cuál es el problema tan enorme. En el año 95 publicamos por primera vez el plástico en las latas de conserva. De hecho, la guía Libérate de tóxicos hecha por la Universidad de Panamá hace hincapié en este aspecto. Pues bien, en el año 95 ya denunciamos que esa resina fenólica epoxi que llevan las latas de conserva contamina el alimento con microplástico y sus componentes. Bien, hasta el 31 de enero del año 2023, los europeos podían consumir 75 latas de atún por día sin que se alcanzaran los niveles de bisfenola que se consideran ligados a una situación de riesgo. Desde el 31 de enero del año 2023, con el consumo de una sola lata de atún, se pasa uno en 264 veces los niveles de BPA aconsejados. Han tardado más de 33 años en tomar esta medida, y eso no es extensivo a otros países. Imagínense la lentitud de la administración para tomar decisiones, por ejemplo, en el papel térmico, que ustedes conocen bien, o en las bolsitas de poliéster que han invadido el mercado, y que cada una de estas bolsitas de poliéster en una tacita de té supone la liberación de 1 billón de micropartículas de nanoplástico y microplástico, y que no tiene el más mínimo sentido que haya venido a sustituir a la celulosa. Bien, para acabar, solamente decirle que se han encontrado microplásticos en las botellas de PET y que es un problema dada su vulgarización, y solamente señalar la presencia de otros 2 plásticos de mayor interés, que son los perfluorados, que ustedes conocen bien como barniz interno del cartón y el papel, que le da esas propiedades milagrosas de aislante, y que la revista Nature le dedica un número completo y los llama por su carácter de no degradable los compuestos químicos para siempre, porque tienen todas las características de la persistencia, o el producto, el último que he dejado, el de la silicona, que forma parte también de los plásticos y que, habiendo sido prohibidos sus componentes como las dimeticonas en los champús y jabones en Europa, sigue aún dominando
gran parte de los utensilios de cocina, cuando el gobierno danés acaba de publicar el gran riesgo que hay de exposición a los componentes plásticos que significa este tipo de utensilios tan a la moda en la cocina. Reciclar, como decía la compañera en la presentación anterior, es la última de las opciones. Se trata fundamentalmente de educar a la población para reducir el consumo, lo cual, que como saben ustedes, pues va en contra de todas las directrices de lo que puede ser una sociedad capitalista. La reutilización de los bienes de consumo, siempre que sea posible, y la fundamental, incluir en la filosofía estatal la reparación de los aparatos, es decir, la reutilización y la reparación. Para acabar, 3 conclusiones. La exposición a plásticos es universal e inadvertida. No hay poblaciones no expuestas, dada la ubicuidad de los contaminantes. La exposición es más preocupante para determinados individuos en determinados rangos de edad. No quiero hablar aquí de los niños, pero la exposición en relación a ingesta o aspiración y peso está clara. La mujer está en el punto de mira de los efectos adversos, dado el carácter endocrino de muchos de estos componentes. Las consecuencias de la exposición, tenemos una retahíla completa de efectos y dominan los trastornos reproductivos y del desarrollo, la obesidad, la diabetes y el cáncer en órganos dependientes de las hormonas. Ya no es momento, como ha dicho alguien esta mañana, de aplicar el principio de precaución. Ya ha pasado el principio de precaución. El principio de precaución, acuérdense ustedes, es anticipatorio. Ya no nos podemos anticipar a algo que es una realidad y que ya ha ocurrido. Y hay una necesidad importante en las políticas de producción y en la del control estatal de los productos. Y por último, agradecer estar en este foro como clínico, porque es necesario más que nunca la colaboración interdisciplinar. El conocimiento no pertenece a un solo sector profesional, es necesaria la multidisciplinariedad. Y parecería que alguien se beneficia de nuestra falta de comunicación. Gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor. Vieron que les dije que le iba a volar el cerebro, ¿verdad? Y estos fueron solo 25 minutos. Hay un montón de información disponible del doctor Nicolás en la agenda que les vamos a pasar durante la semana. Vamos a poner también todos sus contactos, el link a su libro, a algunos videos que nos ha compartido el doctor para que sigamos aprendiendo y podamos empezar a hacer esos cambios que hacen falta. Doctor, si me lo permite, voy a dar espacio a 2 preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, levante la mano allá al final. Ya te llevan el micrófono. Ya va, para que podamos quedar. Muchas gracias. Distribuyo hace 13 años la copa menstrual. Tengo 2 marcas, una es de termoplástico y la otra es de silicona. Y pues viendo el impacto que tiene en nuestra salud, me gustaría saber si usted tiene alguna información sobre la seguridad en el uso para la mujer. Son ambos de grado médico, de alta calidad de Europa, pero igual me gustaría saber porque sí, he quedado en shock. Gracias. Como todos. Sí, pues le agradezco la pregunta porque es muy relevante. Nosotros hemos utilizado en nuestra investigación la copa menstrual porque no sé si conoce que publicamos hace unos años quizá una publicación original y distinta a otra, que era la presencia de cosméticos en la sangre menstrual de voluntarias jóvenes españolas. Y para eso utilizamos la copa menstrual. Y tengo que decirle que en las condiciones de uso normales, la copa menstrual no liberaba contaminantes que interfirieran con nuestra medida. Eso no era el objetivo de la investigación, pero como sabe, si uno va a analizar algunos tipos de contaminantes vinculados al plástico, lo primero que tiene que estar seguro es que el sistema de recogida no está aportando esos contaminantes. Y la buena noticia es que en las copas menstruales utilizadas de forma normal y siguiendo las instrucciones no añadían más contaminantes a la sangre menstrual que la propia que había del uso de cosméticos y productos de cuidado personal por las voluntarias. Eso es buena noticia. Lo segundo es que hay un asunto terrible para nosotros, que la gente identifica legal con sano,
¿de acuerdo? Hay una tendencia en toda nuestra sociedad a identificar que si algo está permitido debe ser bueno, ¿no? Yo siempre les pongo de ejemplo la sociedad que permite la venta de tabaco. Y digo, el Estado español vende tabaco y fíjate que es la principal causa de cáncer de pulmón. Es decir, hay que poner siempre en solfa la seguridad de muchos de los productos. Pero en principio le digo que durante los experimentos de análisis de sangre menstrual, el uso de copa menstrual se mostró inerte y no aportaba ningún contaminante. Ahora nos gustaría saber el uso repetido, el sometimiento de esa copa menstrual a limpieza con líquidos astringentes o con calor, si modifica su estructura y liberan algunos de los componentes. Eso no lo hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta en la Por sala? favor. Aquí adelante, Alida. Continuando con lo que le decía la compañera, un momentito, por favor. Le decía, fíjese la diferencia de liberación de los componentes de la silicona en un molde de horno, ¿de acuerdo? Estamos hablando de someter la silicona durante el proceso de horneado a 250 grados. Nadie va a someter la copa menstrual a esas temperaturas. Es decir, claro. Que hay que tener mucho cuidado siempre en cuál es el grado de estrés al que se somete cualquier polímero, ¿no? Buenos días, doctor. Gracias por su muy interesante exposición. Yo quisiera saber, porque la problemática es tan compleja, tan amplia y tan temerosa, quisiera saber sobre si ustedes han estudiado también los sustitutos que actualmente se están, digamos, fabricando o están en el mercado y que son recomendables porque lo que estamos consumiendo pues no parece ser nada que sea bueno para nuestra salud y, por supuesto, el ambiente. Gracias. Sí, pues mire, les voy a decir una cosa. Los mejores sustitutos para la mayor parte de los elementos que están en el mercado estaban en el mercado antes de que llegaran los plásticos. Y con esto quiero decirle que es facilísimo utilizar en la cocina elementos de cristal, de vidrio, de metal, cocinar en sartenes que no sean plásticas, que no estén tratadas con perfluorado. Es decir, es muy fácil volver a los compuestos o los elementos que aún siguen en el mercado, que están perdiendo puesto porque se presenta alternativa el plástico y para muchas de las operaciones del día a día siempre hay un sustituto que es el metal, el cristal, la madera, los compuestos inorgánicos, situaciones o elementos que son mucho más seguros. Y eso es posible hacerlo en cualquier casa con un desembolso mínimo. Refiriéndome a los sustitutos de plásticos que son de origen natural o plásticos que son reaprovechables, no encuentro ahora mismo la palabra, pero que son compostables, ¿no? Siempre nos quedamos con la duda de cuál es la realidad que hay detrás de ello. Si el plástico va a ser de origen natural y va a provenir, por ejemplo, no del etileno, sino del etanol, y va a necesitar, y es la propuesta para sustituir a los miles de millones de toneladas que se están produciendo provenientes de los combustibles fósiles y del petróleo, nunca va a ser el plástico de origen natural capaz de sustituir las utilidades que tiene actualmente el plástico derivado del petróleo. Es decir, está bien como experimento, está bien como para lavado de imagen, está bien como greenwashing, pero en realidad es puramente anecdótico, puramente anecdótico. ¿Cuántos palmitos, cuánta caña de azúcar habría que plantar en el mundo para tener el etanol suficiente para producir el equivalente de etileno que necesita para hacer el plástico que se está consumiendo? Es puramente un guiño de greenwashing o de lavado verde. La segunda parte es, en muchos de esos plásticos de origen natural, lo único que tienen de natural es que a lo mejor el etileno o el etanol del que proceden es de producción vegetal. Pero una vez que hacen el polímero, escuche por favor, tienen todos los aditivos del plástico convencional
y de nuevo se vuelven a convertir en el mismo problema, porque necesitan un plástico convencional, compañera, tiene más de 600 aditivos en el catálogo de aditivos. Para que sea flexible hay que añadirle talatos, para que no arda polibromados, para que repela el agua y la grasa perfluorado. Es decir, a lo mejor el polímero en su origen fue de origen natural, pero después la cantidad de aditivos y procesamientos que tiene lo hacen de nuevo un elemento altamente contaminante y de riesgo para la salud.